como que no podía hacer nada para ayudar. Y mis papás eran muy jóvenes y sentí como, ok, like, yo quiero, no me molesta que estamos aquí. Y mi DJ, que es mi primo, nuestras mamás son hermanas, y nosotros fuimos como los primeros que llevamos nuestra... Si todo el mundo conoce a Becky G, menos a Rebeca. A Rebeca Mary yeah. Gómez. Sí, así es. Hubo noches en las que dormía en el garaje convertido de mi abuelo, preguntándome si alguna vez saldríamos de la pobreza. Mi familia lo había perdido todo, y yo sentía que era mi responsabilidad salvarnos. Estas palabras de Becky G, pronunciadas años después de alcanzar la fama, revelan una verdad que pocos conocen sobre la superestrella que conquistó dos mundos musicales. ¿Estás disfrutando esta historia, Becky G? Entonces ayuda al canal con tu suscripción. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si formas parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora. Es gratis, y así seguirás recibiendo increíbles historias de artistas favoritos que aún extrañamos. Ah, y no lo olvides, al final del video, encontrarás más historias como esta. La joven que hoy llena estadios y rompe récords de streaming construyó su imperio sobre cimientos de sacrificio, rechazo y una determinación que bordeaba la desesperación. Detrás de los éxitos virales y las colaboraciones con los artistas más grandes del planeta se esconde una historia de supervivencia familiar, identidad fracturada y decisiones imposibles que una adolescente nunca debería enfrentar. Y la verdad es más chocante de lo que imaginaste. Rebeca Mary Gómez no nació siendo Becky G. Nació siendo una niña mexicoamericana de Inglewood que creció entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Un sueño forjado en secreto comenzó en 2008 cuando su familia perdió su casa durante la crisis financiera. Mientras sus compañeros de clase preocupaban por la tarea y las fiestas, Becky, con apenas 11 años, grababa covers en un micrófono barato en el garaje reconvertido donde su familia de 6 personas ahora vivía. Veía a mi mamá llorar cuando pensaba que no la mirábamos, recordaría más tarde. Sabía que tenía que hacer algo. Sus primeros videos en YouTube eran crudos, sin producción profesional, pero mostraban algo innegable: hambre. No el hambre artística de quien busca fama por vanidad, sino el hambre literal de quien necesita sacar a su familia de la pobreza. A los 13 años, ya estaba escribiendo sus propias canciones, mezclando el inglés de las calles de Los Ángeles con el español que escuchaba en casa de sus abuelos. Lo que el mundo vería como versatilidad cultural era en realidad una niña tratando de encontrar dónde encajaba. Sus primeros intentos de entrar a la industria fueron brutales. Productores le decían que era demasiado mexicana para el mercado americano y demasiado americana para el mercado latino. Algunos le sugerían que eligiera un lado. Pero Becky no tenía el lujo de esperar a que la industria decidiera aceptarla, su familia necesitaba dinero ahora. La sombra de los rechazos y las expectativas imposibles se cernió sobre cada paso de su ascenso. Cuando finalmente consiguió atención con sus remixes de canciones populares, la industria quiso moldearla en algo predecible. Los ejecutivos de las disqueras veían en ella una oportunidad de capitalizar el mercado latino creciente, pero solo si se ajustaba a sus términos. Querían que fuera la versión femenina de alguien que ya existía, confesó años después. Nadie quería que fuera yo misma. El conflicto se intensificó cuando firmó su primer contrato discográfico importante. La presión era asfixiante, debía entregar éxitos comerciales inmediatamente, mantener una imagen específica, y nunca, jamás, hablar de las luchas reales que enfrentaba. Mientras lanzaba singles pegajosos como Sour que la catapultaron al mainstream americano, Becky sentía que estaba traicionando una parte esencial de sí misma. Su familia latina, especialmente sus abuelos, comenzaron a verla con recelo. ¿Por qué no cantas en español?, le preguntaban. ¿Te avergüenzas de nosotros? Estas preguntas la destrozaban porque la verdad era compleja, no se avergonzaba, pero la industria le había dejado claro que el camino al éxito pasaba por el mercado anglosajón primero. Los números respaldaban esta estrategia. Sour alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100,
pero el costo emocional era devastador. Becky se sentía como una impostora en ambos mundos, no suficientemente americana para algunos, no suficientemente mexicana para otros. Rebecca Marie Gómez no nació siendo Becky G. Nació siendo una niña mexicoamericana de Inglewood que creció entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Un sueño forjado en secreto comenzó en 2008 cuando su familia perdió su casa durante la crisis financiera. Mientras sus compañeros de clase se preocupaban por la tarea y las fiestas, Becky, con apenas 11 años, grababa covers en un micrófono barato en el garaje reconvertido donde su familia de 6 personas ahora vivía. Veía a mi mamá llorar cuando pensaba que no la mirábamos, recordaría más tarde. Sabía que tenía que hacer algo. Sus primeros videos en YouTube eran crudos, sin producción profesional, pero mostraban algo innegable: hambre. No el hambre artística de quien busca fama por vanidad, sino el hambre literal de quien necesita sacar a su familia de la pobreza. A los 13 años, ya estaba escribiendo sus propias canciones, mezclando el inglés de las calles de Los Ángeles con el español que escuchaba en casa de sus abuelos. Lo que el mundo vería como versatilidad cultural era en realidad una niña tratando de encontrar dónde encajaba. Sus primeros intentos de entrar a la industria fueron brutales. Productores le decían que era demasiado mexicana para el mercado americano y demasiado americana para el mercado latino. Algunos le sugerían que eligiera un lado. Pero Becky no tenía el lujo de esperar a que la industria decidiera aceptarla, su familia necesitaba dinero ahora. La sombra de los rechazos y las expectativas imposibles se cernió sobre cada paso de su ascenso. Cuando finalmente consiguió atención con sus remixes de canciones populares, la industria quiso moldearla en algo predecible. Los ejecutivos de las disqueras veían en ella una oportunidad de capitalizar el mercado latino creciente, pero solo si se ajustaba a sus términos. Querían que fuera la versión femenina de alguien que ya existía, confesó años después. Nadie quería que fuera yo misma. El conflicto se intensificó cuando firmó su primer contrato discográfico importante. La presión era asfixiante, debía entregar éxitos comerciales inmediatamente, mantener una imagen específica y nunca, jamás, hablar de las luchas reales que enfrentaba. Mientras lanzaba singles pegajosos como Sour que la catapultaron al mainstream americano, Becky sentía que estaba traicionando una parte esencial de sí misma. Su familia latina, especialmente sus abuelos, comenzaron a verla con recelo. ¿Por qué no cantas en español?, le preguntaban. ¿Te avergüenzas de nosotros? Estas preguntas la destrozaban porque la verdad era compleja, no se avergonzaba, pero la industria le había dejado claro que el camino al éxito pasaba por el mercado anglosajón primero. Los números respaldaban esta estrategia. Sour alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100, pero el costo emocional era devastador. Becky se sentía como una impostora en ambos mundos, no suficientemente americana para algunos, no suficientemente mexicana para otros. La olla a presión llegó a su punto crítico durante los años que siguieron a su éxito inicial en inglés. Mientras el mundo la celebraba como una nueva estrella pop, Becky luchaba con una crisis de identidad profunda que amenazaba con destruirla desde adentro. Había días en que me miraba al espejo y no sabía quién era, reveló en una entrevista vulnerable años después. Estaba viviendo la vida que había soñado, pero me sentía vacía. La tensión con su equipo creativo se intensificó cuando Becky comenzó a insistir en grabar música en español. Los ejecutivos le advirtieron que era un movimiento arriesgado que podría arruinar su carrera en el mercado mainstream. Le mostraron datos, análisis de mercado, ejemplos de artistas que habían intentado cruzar de vuelta al español y habían desaparecido de la relevancia. Pero algo dentro de Becky había cambiado. Ver a su abuela en un concierto, lágrimas rodando por sus mejillas porque no entendía las letras de las canciones, fue un momento definitorio. Me di cuenta de que había alcanzado el éxito pero había perdido mi alma en el proceso, admitió. Las peleas con su disquera se volvieron constantes. Querían más hits en inglés, más colaboraciones con artistas pop estadounidenses, más de lo seguro y probado. Becky quería explorar su herencia, cantar en el idioma de sus abuelos, conectar con la comunidad que sentía que había abandonado. La presión familiar también era inmensa.
Su familia dependía económicamente de ella desde que era adolescente. Cada decisión artística era también una decisión financiera que afectaba a 6 personas. ¿Tenía derecho a arriesgar su carrera establecida por una búsqueda de autenticidad personal? ¿Era egoísta querer hacer música que la hiciera sentir completa si eso significaba potencialmente menos dinero para su familia? El punto de ruptura llegó cuando Becky tomó la decisión más valiente y arriesgada de su carrera, despidió a parte de su equipo y anunció que grabaría un álbum completamente en español. Me dijeron que estaba cometiendo suicidio profesional, recordaría más tarde con una sonrisa amarga. Pero sentía que si no lo hacía, moriría de todas formas, solo que por dentro. La reacción inicial fue mixta y aterradora. Algunos fans estadounidenses se sintieron traicionados, su equipo anterior filtró a la prensa que estaba siendo difícil y poco profesional. Y las estaciones de radio anglosajonas que habían apoyado Software dejaron de tocar su música. Durante meses, parecía que todos habían tenido razón y ella había cometido un error catastrófico. Su cuenta bancaria, que por primera vez en años había proporcionado seguridad a su familia, comenzó a verse amenazada nuevamente. Las noches de insomnio regresaron, pero esta vez no por pobreza sino por la agonía de pensar que había arruinado todo por orgullo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Su primera colaboración importante en español, Mayores con Bad Bunny, explotó de una manera que nadie, ni siquiera ella, había anticipado. El video alcanzó 100 millones de vistas en semanas. De repente, Becky no estaba eligiendo entre dos mundos, estaba construyendo un puente entre ellos. Sola con Ozuna, sin pijama con Natti Natasha, cada lanzamiento confirmaba que su instinto había sido correcto. Pero la validación más profunda vino de lugares inesperados, niñas latinas que le escribían diciendo que por primera vez veían a alguien como ellas en los charts. Que ya no sentían que tenían que elegir entre ser americanas o latinas. Su abuela finalmente pudo ir a un concierto y cantar cada palabra. Ese momento, Becky en el escenario viendo a su abuela con lágrimas de orgullo, cerró un círculo emocional que había estado abierto durante años. La vida después de reclamar su identidad transformó completamente el legado de Becky G. Hoy, con más de 30.000 millones de streams y colaboraciones con todos desde J Balvin hasta Maluma, Becky se ha establecido como un puente cultural que la industria intentó destruir. La niña que era demasiado mexicana para América y demasiado americana para México ahora es exactamente lo que ambos mercados celebran, observó un crítico musical. Pero su impacto va mucho más allá de los números. Se ha convertido en voz para la comunidad mexicoamericana, hablando abiertamente sobre las luchas de identidad que enfrentan los hijos de inmigrantes. Ha usado su plataforma para discutir temas como la salud mental en comunidades latinas, donde el estigma sigue siendo fuerte. Compartiendo sus propias batallas con ansiedad y depresión que surgieron durante sus años de crisis de identidad. Su fundación ayuda a familias que enfrentan la pérdida de vivienda, la misma situación que su familia vivió. Nunca olvidaré dormir en ese garaje, dice. Nunca olvidaré la vergüenza de ser pobre, el miedo constante. Si puedo evitar que aunque sea una familia sienta eso, todo habrá valido la pena. Sus colaboraciones ahora fluyen naturalmente entre inglés y español, a veces en la misma canción, reflejando la realidad de millones de latinos en Estados Unidos que viven entre idiomas y culturas. Artistas más jóvenes la citan como inspiración, no solo musicalmente sino como ejemplo de alguien que se mantuvo fiel a sí misma cuando la industria exigía conformidad. Su relación con su familia, especialmente con sus abuelos, se ha sanado completamente. Mi abuela ahora presume mis canciones con todas sus amigas, ríe Becky. Eso significa más para mí que cualquier premio. El viaje de Becky G desde una niña grabando en un garaje hasta una superestrella global que redefinió lo que significa ser latina en la música mainstream cierra con una lección poderosa sobre el costo de la autenticidad y su valor incalculable. Apostó su carrera establecida en una búsqueda de identidad que todos le decían que la destruiría, y en cambio, encontró no solo mayor éxito sino también paz interior. En una industria que todavía lucha con la representación y la inclusión, Becky se erige como evidencia de que no tienes que elegir entre tus identidades, puedes honrarlas todas.
Su historia resuena porque es fundamentalmente humana, una joven atrapada entre mundos que decidió que en lugar de elegir uno, crearía el suyo propio. ¿Estás disfrutando esta historia, Becky G? Entonces ayuda al canal con tu suscripción. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si formas parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora. Es gratis, y así seguirás recibiendo increíbles historias de artistas favoritos que aún extrañamos. Ah, y no lo olvides, al final del video, encontrarás más historias como esta para las niñas que crecen sintiéndose demasiado de algo y no suficiente de otra cosa. Becky G no es solo una artista. Es una prueba de que tu complejidad no es una debilidad sino tu mayor fortaleza.